Bien, iba a contaros el teorema de Wigner. Bueno, entonces requiero la definición matemática de una simetría en este punto. Donde en matemática, en este departamento, va a ir entre comillas. Bueno, pues esto va a ser una transformación biyectiva entre dos rayos unitarios. A ver, ¿qué es esto de los rayos unitarios? Estoy hablando de estados puros. Si luego hubiera que construir estados mezcla, pues habría que tomar productos Bragg, Ketch pro Bragg de estas cosas, estados puros. Entonces, dos rayos unitarios eran algo así. La R de rayo, tomamos un vector y cada vector tiene asociado un rayo, que es el conjunto de vectores que solo difieren de él bajo una fase. O sea, que son todos los vectores del tipo e elevado a phi por ese vector. ¿Vale? O sea, que esa R es lo que quiere decir ese rayo unitario. Y todos tienen módulo 1. Bien, entonces, una transformación biyectiva, lo que quiere decir es que puedo ir y puedo volver. Tiene un elemento. Entonces, transformación y sigo aquí que conserve la probabilidad de transición, es decir, los productos escalares. O sea que si tengo psi con phi, me vuelva a dar el psi transformado bajo el elemento G de la simetría con phi. Y eso es cierto también tanto para el vector como para cualquier vector en esa clase de equivalencia, que son todos proporcionales unos a otros. Bueno, esto es lo que entendemos por una rotación de momento, ¿no? Una rotación conserva los productos escalares entre dos vectores y es biyectiva, la puedo invertir, simplemente roto menos el ángulo. O sea que eso es una definición que cubre los grupos de simetría que usáis siempre, ¿no? Bueno, ¿qué dice el teorema de Wigner? Por cierto, no he definido esta psi G, simplemente actúo G sobre psi y luego tomo el rayo, nada que nos sorprenda. ¿Vale? Bueno, pues ¿qué dice el teorema de Wigner? La operación de grupo. Observación antes de dar el teorema. Si multiplico dos de estas aplicadas sobre un vector, la primera es una transformación biyectiva que no cambia los productos escalares. La segunda es una transformación biyectiva que no cambia los productos escalares. Así que el producto de las dos también es una transformación biyectiva que no cambia los productos escalares. O sea que forman un grupo. Hay una G segunda, ¿vale? Y con estas hipótesis lo que tenemos es un grupo de simetría, ¿vale? Bueno, el teorema no lo voy a demostrar, pero lo voy a enunciar aquí. Toda transformación de simetría en este sentido se puede representar sobre los estados cuánticos como un operador unitario o antiunitario. Este es lineal y este es antilineal. Si no conociera esto de la inversión temporal, lo que habría intentado escribir es por un operador lineal y unitario. Pero ahora ya estáis avisados que la transformación de inversión temporal requiere esta coletilla. Y ahora es un teorema. Todo objeto matemático que satisfaga esa hipótesis, estas dos hipótesis, se puede escribir como un operador unitario o como un operador antiunitario. Y entonces ya tenemos cubiertos los casos que hemos tratado. Aquí, por ejemplo, tenemos el momento, tenemos las rotaciones que veremos el próximo día, la paridad, y aquí tenemos la inversión temporal. ¿Vale? Todas las simetrías son de ese tipo. Bueno, la demostración la tenéis en el libro de Galindo. Y como me queda un poquito, me voy a ir a las permutaciones de partículas.
Escribimos el estado de dos electrones o cualesquiera partículas idénticas como el ket de la partícula 1 por el ket de la partícula 2, que luego podremos entrelazar, pero mi ladrillo básico para construir estados es este. Bien, en cualquier experimento, si las partículas son indistinguibles, si tomamos K segunda por K', he puesto K porque estoy pensando en el momento, número de onda, nos darían la misma medida, ya que las partículas son indistinguibles. No puedo decir cuál es la que ha ido por un sitio y cuál es la que ha ido por el otro. Tengo aquí la zona de interacción que no mido, entra por aquí una partícula, entra y sale por aquí la otra, y si lo que hago es intercambiarlas, en la zona de interacción, el resultado pues es el mismo. Yo mido aquí el estado final y tengo dos partículas, uno con momento K', otro con momento K segunda, uno con momento K', otro con momento K segunda, y los dos estados son idénticos. ¿Vale? Es uno de esos trucos de la mecánica cuántica. La difusión aparente es la misma. Entonces, todos los kets de la forma. En física de partículas hay un truco incluso más divertido. Nadie ha dicho que las partículas que entran tienen que ser las mismas que salgan. Basta con que sean idénticas y tengan iguales momentos. O sea que si tuviéramos partícula-antipartícula, a lo mejor hasta se podrían aniquilar. Aparecer dos cosas distintas. Pero si son partícula y antipartícula no son idénticas. Así que no es lo que estamos discutiendo ahora. Bien, todos los kets de la forma C1 K' por K segunda más C2 K segunda por K' dan iguales medidas, solo dependen de las Cs. O sea, no dependen ni de las Cs. Dan iguales medidas independientemente de C1 y C2. Eso es. ¿Vale? Bueno, pues aquí tengo dos estados cuánticos. ¿Cómo los relaciono? Este es K' por K segunda y este K segunda por K'. Me voy a inventar un operador que me lleve de uno a otro. Lo vamos a llamar operador de permutación. Así que toma el K', K segunda y me devuelve los momentos intercambiados. Ha intercambiado los números cuánticos de las dos partículas. ¿Vale? Por supuesto, si los vuelvo a intercambiar, obtengo lo mismo. Así que igual que con la inversión temporal o con la paridad, tenemos un grupo discreto, de hecho finito, un grupo de dos elementos, o permuto o la identidad. ¿Vale? Bueno, ¿qué pasa si tenemos otros operadores de este sistema? Bipartes, un sistema de dos partes, de los que vimos en el capítulo anterior. Por cierto, ¿es unitario o es antiunitario? En la clasificación de antes, ¿este cómo es? Es unitario. No hay razón para que cambien los coeficientes de una combinación lineal, ¿no? Y no, desde luego no cambia el producto escalar. Si se lo aplico a todos los estados, P1 2 por 1 y P1 2 por 2, multiplico y tienen igual producto escalar que 1 por 2. ¿Vale? Bueno, imaginemos que tenemos otros operadores de ese sistema biparte, por ejemplo A1, A', A segunda, igual A', A segunda. Este operador A1 actúa sobre la primera mitad del estado. Y luego tenemos por ahí un A2, A', A segunda, que me saca el A2, la segunda. A', A segunda. Esto actúa sobre la segunda mitad. E ignora el A'. ¿Os acordáis de cómo funcionaban los sistemas biparte, no? Podía tomar la traza sobre un subsistema y tenía operadores que actuaban en una parte y no en la otra. Bueno, pues ¿qué hace este operador de permutación cuando tenemos uno de estos operadores que solo actúan sobre una parte del sistema? ¿Qué puedo hacer? Aquí
tengo A1 actuando sobre A', pero la P la tengo a la izquierda en esa ecuación. Yo sé lo que, por definición anterior, sé que lo que hacía P cuando llega al estado es intercambiarlos, cambiar los números cuánticos. Pero ahora tengo el operador en medio. Entonces, dejadme insertar aquí el operador y su inverso. Eso es la identidad, o sea que es no hacer nada. Bueno, me va a convenir poner el -1 de este lado. Igualdad, sigue siendo la identidad. Y ahora sí tengo P12 actuando sobre A' y A segunda. Entonces esto es lo mismo que P12 A1, P12 menos 1 por A segunda A'. Quedan intercambiados. Bueno, por otra parte, esto lo podía calcular usando esta regla. A1 por A'. Es el autovalor. Tiro de aquí. Y esto lo podía calcular como P12, no lo toco. A', que deja de ser un número, es el autovalor. A segunda. Y ahora puedo comparar con el que tenemos allí. Bueno, saco la A' a la izquierda. P12 sobre A' segunda me deja A segunda A', y ahora comparo. Este A segunda A' lo tengo aquí. Es el mismo estado. Y lo que ha hecho este operador es sacar el autovalor de la segunda parte. La A' la ha sacado aquí delante. ¿Eso qué quiere decir? Que esta construcción, la permutación por la inversa de la permutación, haciéndole un sándwich a 1, es un operador que actúa sobre la segunda parte del sistema. O sea que lo que hace es convertir un operador de la primera parte del sistema en un operador de la segunda parte. ¿Vale? P12 A1 y el inverso de la permutación, en este caso, como son permutaciones de solo dos partículas, el inverso de la permutación es ella misma. Pero lo voy a dejar así por si tuvieras un sistema de n partículas y la cosa se complicara. ¿De acuerdo? P12 por A1 por P12 menos 1 es simplemente el A2, el que me saca, es el operador que actúa sobre la segunda parte, que me saca el autovalor del segundo ket. ¿Vale? Bueno, pues vamos ahora con la física. Imaginemos que un hamiltoniano no distingue entre dos electrones. Estoy pensando en el átomo de helio. El átomo de hidrógeno ya nos hemos aburrido de él, vamos a hablar durante 5 minutos del de helio. Tiene dos electrones, los electrones son partículas idénticas, así que se les aplica esto. El hamiltoniano no los distingue. ¿Cómo sería este hamiltoniano? P1 cuadrado partido por 2n, P2 cuadrado partido por 2n, menos 2e cuadrado entre R1, menos 2e cuadrado entre R2, más e cuadrado entre R1 menos R2, como habéis visto en estructura de la materia. Energía cinética del primer electrón, energía cinética del segundo electrón. Si permuto 1 y 2, se convierten el uno en el otro, y como están sumados no cambia nada. Potencial del primer electrón en un núcleo de carga 2, alrededor de un núcleo de carga 2. Potencial del segundo electrón alrededor de un núcleo de carga 2. De nuevo, intercambio los electrones y aquí no cambia nada. Y finalmente la repulsión, cambio de signo, este es positivo, entre los dos electrones, más e cuadrado entre R1 menos R2. Como eso es el módulo, si permuto los electrones, sigue sin cambiar nada. Cambia la dirección, R1 menos R2, pero no el módulo. Así que este hamiltoniano de los electrones en el helio, en la aproximación no relativista, es invariante bajo permutación de los dos electrones. ¿De acuerdo? Así que P12H, P12 menos 1 es H. Tomo el hamiltoniano del primer electrón, permuto, y me da el hamiltoniano que ve el segundo electrón, que es el mismo. No cambia nada, ¿vale? Si queréis podemos poner aquí H1 y H2, pero es que H2 es igual a H1. Eso es invariante. Bien, entonces de esta ecuación se sigue que P12 conmuta con H. Las permutaciones no afectan al hamiltoniano. Entonces, si un estado es inicialmente simétrico o inicialmente antisimétrico bajo permutaciones, la evolución temporal no cambia esa naturaleza, porque H conmuta con P12, así que el operador U
que es el de evolución temporal, que es la exponencial de h, salvo unos factores, tampoco cambia el que sea simétrico o antisimétrico. Aquí sí que hay algo conservado, al contrario que con la inversión temporal. La carga simétrica, el que la función de onda sea simétrica o sea antisimétrica bajo intercambio de partículas, es una constante del movimiento. Vamos a poner uno simétrico. Tenemos 1 entre raíz de 2, k', k segunda, más k segunda, k'. Y vamos a poner un antisimétrico. Ataque de imaginación, lo mismo, con un menos. ¿De acuerdo? Ese es antisimétrico. Bueno, pues en el helio tenéis dos tipos de niveles, ortohelio y parahelio, que vienen caracterizados por esta simetría. No sé si lo habréis hecho ya en estructura de materia, espero que ya hayáis pasado, pero si lo habéis visto, pues cuando colocáis los estados en el átomo de helio, se parten los autoestados del hamiltoniano en dos familias, los que son simétricos y los que son antisimétricos. ¿Sí? Bueno, cualquier estado, sea antisimétrico, simétrico o una mezcla de los dos, es decir, cualquiera, puede ser proyectado sobre una parte simétrica y una antisimétrica, construyendo dos operadores que nos van a sorprender. El que proyecto sobre la parte simétrica es 1 más la permutación partido por 2, y el que proyecta sobre la parte antisimétrica es A12, 1 menos P12 partido por 2. ¿Vale? Bueno, ¿qué pasa si hay n partículas en vez de 2? K1, K2 hasta Kn. ¿Vale? Bueno, entonces podemos permutar. Y tenemos n por n menos 1 partido por 2 permutadores de dos partículas, que voy a llamar P sub i j. Tomo la partícula 3 y la 7, pero eso es lo mismo que permutar la 7 y la 3. No cambia nada si en vez de permutar la 3 con la 7, permuto la 7 con la 3. Eso es este 2. Al elegir la 3, entre las demás ya no puedo elegir la 3, por eso aquí n menos 1. Típico, ¿verdad? O sea que tenemos n por n menos 1 partido por 2, operadores de estos de permutación que me intercambian cualquier par de las partículas que haya por ahí. ¿Vale? Todos ellos cumplen que P y J al cuadrado es la identidad, y este conmutador puede ser distinto de 0. ¿Qué pasa si IJ es igual a KL? Entonces es la identidad menos la identidad. Pero en otros casos, cuidado, puede ser distinto de 0. Entonces el conjunto de operadores 1, P y J y sus productos, pues forma el grupo de permutaciones. Puedo permutar la 1 y la 3, luego la 2 y la 5, luego la 5 con la 7, luego la 7 con la 3, y un montón de permutaciones. Pues todo eso forma grupo. O sea que todas las permutaciones posibles y la identidad forman el grupo de permutaciones. Y muy a menudo, si tenemos partículas idénticas, pues conmuta con el hamiltoniano. Y ya el último apunte es el principio de simetrización. Y con eso acabo. Una frase más. Para demostrarlo hace falta mecánica cuántica relativista. Esto es un teorema ya que excede la mecánica cuántica no relativista que estamos dando aquí. Entonces aquí por eso es un principio. Le tengo que poner las comillas. Si supiéramos mecánica cuántica relativista lo podríamos demostrar como un teorema. ¿De acuerdo? Lo que dice es que si tenemos spin entero, tenemos un sistema de partículas de spin entero, entonces se comportan como bosones. Y el estado es obligatoriamente simétrico. Intercambio las n partículas por aquí como me apetezca y al final tiene que quedar lo mismo. La fase es más 1. Sin embargo, si tenemos spin semientero, estamos hablando de fermiones, el estado tiene que ser antisimétrico. Esto lo habrán explicado en física cuántica y sigo teniendo que dejarlo sin demostración, porque es de mecánica cuántica relativista. Así que viene de otra asignatura, no lo trato y lo paso a la siguiente asignatura. ¿De acuerdo?
Simplemente que sepáis que sigue valiendo. Continuamos el viernes.